Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario de Filosofía Crítica y Comparatismo. Esta oportunidad continuaremos con el trabajo que habíamos comenzado en la sesión anterior respecto a la propuesta que tiene este seminario en el sentido de la elaboración de dispositivos o artefactos para la mediación de la lectura. Esta propuesta corresponde en el sentido de establecer distintas interacciones formales entre distintos medios de representación, tanto visuales, plásticos, como cartográficos y literarios, que nos permitan ejercer esta práctica, ¿no?, de mediación de la lectura. Habíamos visto en la sesión anterior, comenzando esta propuesta de un artefacto en el cual propuse que ese artefacto sirviese de alguna forma como la representación pictórica de los cuadros del cubismo, digámoslo así, en la forma de representación pictórica que tiene el cubismo, ¿no? En la cual la representación de un objeto es visto en distintas facetas, en distintas caras. Entonces, este artefacto que proponemos como mediación de la lectura es que permita mostrar a partir de un tema general estas distintas facetas, y estas distintas facetas sean propuestas a través de distintos medios de representación, es decir, jugar con la representación pictórica, con la representación plástica, con la representación literaria, a raíz de un tema general. Entonces, ese tema general lo propusimos desde la lectura de la visión europea que se gesta desde el humanismo y el barroco en torno a dos nociones centrales que van a preponderar la visión europea de América. Y una era el tema del paraíso terrenal. América o las Indias, suponiendo que es Colón el primero que construye esta imagen, las Indias sería el lugar del paraíso terrenal, y también como la tierra en la cual se gestaría el cumplimiento de aquellas profecías apocalípticas que son centrales durante todo el medioevo y en la cultura judeo-cristiana. América vista como las tierras en las cuales se llevarían a cabo el cumplimiento de esas profecías apocalípticas, es decir, el lugar donde se cumpliría el reino milenario futuro del Apocalipsis. Eso literariamente en la Biblia aparece en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Fundamentalmente son los capítulos 20 y 21. Es central esta última noción porque allí se conjuga, digámoslo así, la propuesta literaria del libro de la Biblia, ¿no? Entendido como sí, digámoslo así, como una obra literaria. El Apocalipsis cierra, ¿no? Como fin, cierra el texto, pero también refiere a esta historia de la salvación, ¿no? Tiene un sentido extraliterario, por tanto, que refiere al final de los tiempos, es decir, cuando concluye la historia. Entonces, digámoslo así, de la propuesta literaria de la Biblia, tiene una relación fundamental el Apocalipsis, porque el Apocalipsis cierra como fin el libro, que ha comenzado con el Génesis, ¿no? Con el inicio, pero también desde el punto de vista extraliterario cierra la historia, la sella, ¿no? La historia comenzaría, la historia humana, ¿no? La historia de la salvación comienza
en el momento en que son expulsados del paraíso Adán y Eva, y la cuestión fundamental allí es que entran al ámbito del dolor, ¿no? A una historia del pesar y de la concepción del trabajo como castigo. Comienza la historia, ¿no? La historia humana, pero es una historia teológica, por tanto es una historia que camina hacia la salvación, ¿no? Con el fin de los tiempos y el cierre de esta, en la cual es relatada en el Apocalipsis. Y también tiene un sentido cosmogónico, por el cual, que tiene que ver con el ámbito del lenguaje mítico, en el cual el Génesis es el inicio, ¿no? El origen de todas las cosas, y el Apocalipsis es el fin de estas. Esto más o menos para introducirlo para todos aquellos que no hayan leído el Apocalipsis y tampoco conozcan esta propuesta literaria que es el texto de la Biblia. Texto de la Biblia que se puede leer tanto de forma canónica como con otros materiales que son los llamados apócrifos, ¿no? Y obviamente hay un tipo de interpretaciones de la Biblia que son más literarias, más poéticas, y otras que son muy, muy malas, ¿no? Entonces, habíamos comenzado la clase anterior con la imagen del paraíso terrenal, y la trabajamos porque esta propuesta que estamos planteando a partir de una idea general, la construcción de un artefacto, de un dispositivo para la mediación de la lectura, a partir de una idea general y trabajar distintos medios de representación en ella, eh, lo hicimos a partir de la imagen del paraíso terrenal en el contexto del humanismo, y llegamos hasta el barroco, un segundo, que estoy admitiendo gente, ahora sí. Y llegamos hasta el barroco, y con este tema, el del paraíso terrenal, como el de la América vista como el reino, las tierras donde se cumplirían las profecías apocalípticas, pretendemos ir trabajando el ámbito del humanismo, ¿no? La construcción literaria del humanismo, y la construcción también literaria del barroco. Vamos a ir conjugando estos dos grandes periodos de la historia literaria, artística, política, social, a partir de estas nociones, ¿no? Y entonces, la clase anterior vimos cómo a partir de los escritos de Colón, cómo se construía esta imagen de América como la tierra del paraíso terrenal, y que surgía, voy a ir repitiendo cosas, pero para poder retomar el hilo, y que se construía fundamentalmente a partir del tercer viaje de Colón, es decir, cuando Colón llega a la tierra firme de Sudamérica, en la zona de la península de Paria, ¿no? En la actual Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. Allí Colón tiene de hecho, en las cartas que tienen que ver con ese periodo, sea la relación del tercer viaje, como la carta que le escribe al Papa, y en la carta que le escribe a Juana, a la reina Juana, eh, Colón entra en un periodo literario muy, muy interesante respecto a la serie de visiones que comienza a tener, y en la cual conjuga toda una tradición literaria, pero también mítica y enormemente espiritual, siempre dentro del contexto de la tradición judeocristiana. Y entonces Colón, en el tercer viaje, y lo habíamos visto en el tercer viaje, en esta zona donde está en la península de Paria, él, al ver la desembocadura del río Orinoco, un segundito que voy a compartir, creo que es esta, vale. Ah, no, no es esta. Un segundo.
Habíamos dicho entonces que en esta desembocadura del río Orinoco, Colón tiene, ¿se ve la imagen? Si me lo pueden decir, por favor, que entre un tema de conexión y otras cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, habíamos dicho que en esa desembocadura del río Orinoco, Colón tiene la visión, a partir de esa abundancia de la naturaleza y del espectáculo que se le presenta. Colón sostiene que hacia adentro de la tierra del Orinoco, es decir, hacia adentro del delta, estaría el paraíso terrenal, y el Orinoco sería uno de los 4 ríos que referirían al Edén, ¿no? Y entonces eso se conjugaba con una concepción cosmográfica, en la cual Colón difiere de los antiguos, puesto que no ve el orbe, ¿no? La representación cosmográfica del planeta, no la concibe como una esfera a la forma de los antiguos, sino que la concibe como la que estamos viendo en pantalla, la representación que estamos viendo en pantalla, que refiere a la forma de una pera o de una teta, ¿no? Del busto de una... y entonces en el cual se conjuga, en esta imagen, se conjuga por un lado la noción de esfera antigua, pero con el tema medieval de la montaña en la cual en su cúspide estaría el paraíso terrenal. Esa tradición es una tradición medieval y fundamentalmente la encontramos en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y para no repetir cosas de la sesión anterior, Colón ve esa proyección hacia el interior del delta del Orinoco. Lo fundamental de aquí, para poder, porque llego a este punto, es porque Colón conjuga, ¿no? Lo clásico con lo medieval en esta concepción del planeta, y también tiene una referencia a un sentido místico, puesto que la cercanía al paraíso terrenal tiene que ver con una relación espiritual en la cual es el apex mentis, ¿no? El apex mentis quiere decir es el lugar del alma no corrompida que está más cercana a lo divino. Y entonces esta relación va a ser fundamental en la primera imagen de América como el paraíso terrenal, donde se vincula tanto elementos cosmográficos como desde el punto de vista espiritual. Luego vimos, siguiendo con esta tradición que surge desde los escritos de Colón a partir de su tercer viaje, vimos cómo siempre entendido que Colón está viajando en lo que él considera, ¿no? Él está navegando en lo que él considera que son el extremo oriental de Asia. Y claro, aquí hay una relación muy próxima, puesto que toda la tradición judeo-cristiana ha localizado en las tierras orientales el paraíso terrenal, ¿no? Y entonces ya Isidoro de Sevilla y otros más, ¿no? Lo instalan en ese lugar, ¿no? En Oriente estaría ese paraíso. Y entonces con este error cosmográfico de Colón, sucede una especie de tránsito por el cual se trasplantan, ¿no? Una serie de mitos, de leyendas, de elementos teológicos que originariamente estaban basados en Oriente, ¿no? En Asia, en las tierras orientales, se trasplantan a suelo americano. Entonces, en ese tránsito, en ese trasplante o en esa migración que sucede de elementos mitológicos que primeramente estaban basados en Asia, en ese trasplante a América, Colón sería
vaya la imagen, ¿no?, de la construcción del símbolo, Colón como Cristóbal, ¿no?, como aquel que porta a Cristo, y que lo porta cruzando el agua, ¿no?, en el río, ¿no?, el gigante este de la leyenda, Cristóbal, que arriba de sus hombros pasa a Cristo desde un punto a otro. Cristóbal Colón también hace este tránsito de estos elementos tradicionales a suelo americano. Y había dicho, creo, en la sesión pasada, que hay varios historiadores de la literatura latinoamericana que sostendrían que en estos escritos de Colón surgiría, sería el inicio, ¿no?, de esta literatura, de la literatura latinoamericana a partir de todos estos símbolos. Es cosa de leer todo el realismo mágico, sea en la lectura de Carpentier o de el colombiano, bueno, se me va Gago, Gago es, ¿cómo se llama? Gago. Bueno, y eso que es famoso. Y entonces, el realismo mágico tiene uno de sus baluartes a García Márquez, perdón, con que me respete García Márquez en el lugar que esté. El realismo mágico tiene dentro de sus santos, dentro de sus iniciadores, estaría Colón y con toda esta literatura, ¿no? Y luego de Colón vimos en la clase pasada cómo aparecía la imagen de León Pinelo, ¿no? Esto ya es propiamente el periodo barroco, en el cual eh, la... esta, un segundito. Vale. Antonio de León Pinelo, ¿no? Hicimos la noción de cómo Antonio León Pinelo, en su texto El paraíso en el Nuevo Mundo, ¿no?, que es de mediados del siglo XVII, cómo instala en el corazón de Sudamérica, también instala, ¿no?, el paraíso terrenal. Y también mostrábamos este diagrama que referiría a esta concepción de León Pinelo, y donde el Perú se planteaba, ¿no?, como el lugar donde estaría el paraíso terrenal. Estoy repitiendo cosas porque quiero entrar al otro tema que vamos a trabajar. Y también nos detuvimos en cómo desde el punto, en el periodo también en el cual está Antonio de León Pinelo, cómo llegaba esto al arte virreinal, ¿no?, al arte de la escuela pictórica cusqueña, cómo se fusionaban estos elementos que estamos viendo tanto en Colón como vimos en León Pinelo, cómo se juntaban con el tema, digamos así, la temática del paraíso de los pájaros parlantes en la pintura barroca de la escuela del Cusco. Y dentro de ellos teníamos a Felipe Quispe, ¿no?, como uno de su baluarte. Y habíamos visto en esa fusión de elementos dentro del paraíso, los pájaros parlantes, cómo se fusionaban dos cuestiones centrales. Por un lado, toda esta visión del paraíso en América, y por otro, la relación simbólica entre los pájaros y los ángeles, ¿no? Y eso propio de este mestizaje que significa el barroco para para la pintura, ¿no?, y la literatura latinoamericana. Aquí tenemos una de Diego Quispetito, ¿no?, donde podemos observar a estos pájaros. Estos pájaros tenían la facultad de hablar y tenían una relación muy cercana con lo divino. Bueno, entonces, esta unión entre ángel, ser divino y pájaro va a ser fundamental, puesto que
esa vinculación de orden tradicional va a perdurar tanto desde el barroco en adelante, y lo vamos a ver cuando trabajemos a la literatura de vanguardia en pleno siglo XX, cómo vuelven estos temas en cuestión, ¿no? Entonces, hoy día avanzaremos hacia el otro punto, ¿no? O sea, cómo la América está configurada tanto en el paraíso terrenal, por tanto nos lleva a estos elementos del origen cosmogónico, pero también nos llevan a estos elementos axiológicos. Entender que dentro de la literatura mítica del primer libro de la Biblia hay una cuestión central, que es que en la creación Yahvé va constantemente sosteniendo, bueno, en el texto va constantemente refiriendo a que lo creado, a todo aquello que va creando a nivel cosmogónico, la divinidad, tiene una relación de bondad, ¿no? Y la expresión literaria constante es, y vio Yahvé que esto era bueno, y vio Yahvé que esto era bueno, ¿no? Todo lo que va creando tiene esta relación con lo bueno, ¿no? Que es una cuestión central en toda la discusión de la escolástica, ¿no? Respecto de la bondad de Dios y de su creación, y el tema del libre albedrío, toda esta discusión que se plantea por parte de la libertad y la bondad, eh, que si hay alguna pregunta me puedo detener allí, pero quiero avanzar es que en el primer libro de la Biblia hay un ámbito cosmogónico y axiológico. Y en el último libro, en el Apocalipsis, y fundamentalmente en el capítulo 21, hay una expresión que es radical y que va a cambiar, como sella la historia, que es, y he aquí, depende de la traducción, o sea, la edición de la Biblia que leamos, pero más o menos es cuando aparece este ser divino, dice, y he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y eso es fundamental, porque este cierre escatológico de la historia como de la cosmogonía y del texto mismo, ¿no? El fin del texto, va a referir en que hay una relación con ese orden axiológico que estaría en el Génesis, ¿no? Entonces, he aquí que hago nueva todas las cosas, es central en la lectura del Apocalipsis y también es central en lo que vamos a sostener hoy día, cuando América es vista como la tierra en la cual se cumplirían esas promesas apocalípticas, ¿no? Respecto a ese reino milenario o mesiánico en el cual el Cristo es un término griego que refiere al arameo de Mesías, ¿no? Y entonces, por eso los cristianos son mesiánicos, ¿no? Entonces, el Cristo cuando llega y hay este combate escatológico entre las fuerzas del bien y del mal, el Cristo encadenan a Satanás y, y el demonio, Satanás, el dragón o la serpiente, ojo con todas estas cosas, ¿no? Literarias, porque refieren a todo este viejo mundo que en América Latina tiene un contraste muy fuerte con los pueblos de Abya Yala, ¿no? Con los pueblos de americanos, puesto que la serpiente, o el dragón nunca existió, pero no tienen esta connotación negativa que tiene en el judaísmo, en el cristianismo y en el orden babilónico, ¿no? Del cual surge mucho de esta literatura. Y entonces, en el capítulo del Apocalipsis que sostiene que durante estos 1000 años que vive el Cristo junto a sus santos, sus mártires, el demonio está encadenado, ¿no? Y ese periodo de paz, ese periodo digámoslo así, de este reino milenario, tiene mucho de
todo este ámbito mitológico, moral y axiológico, no moral, sino que axiológico, del valor que refiere a ese paraíso terrenal descrito en el Génesis. Y entonces, miren, lo vamos a mostrar en este sentido. ¿Se ve? No, no lo he abierto. Sí. Ay, sí, estoy todo. Esto es fundamental porque vamos a juntar varios elementos. Por un lado, el asunto de cómo se trasladan todo este orden literario, mitológico, teológico, que estaba referido a Oriente y que tenía relación con el paraíso terrenal, cómo va a ser transportado a América, al continente americano, pero también cómo todos estos elementos de la literatura apocalíptica judeo-cristiana también van a ser transportados a América. Entender que estamos en un orden mitológico y simbólico, por tanto, aquí siempre hay una ambigüedad reinante, así como lo vimos en esta mitología de frontera que observamos tanto en el periodo clásico como en el periodo medieval. Oriente, un ejemplo, la construcción mitológica de Oriente por los occidentales, llámense los griegos, o los cristianos, la cultura cristiana del medioevo. Oriente puede traer tanto lo más bueno, el paraíso, como lo más malo, es decir, lo más destructivo. En este caso, para la Europa la Europa medieval de Occidente, el Oriente, en la zona nororiental, trae hacia la Europa occidental este fin del mundo. Y este fin del mundo tiene todo un sentido negativo, como el que estamos viendo en pantalla, que este es el mapa de Abraham Cresques, del llamado Atlas Catalán, de 1375. Estamos viendo, está invertida la posición de la imagen para que podamos observarla. Esta cartografía refiere a todo el estilo que lo vimos, ¿no? Las primeras sesiones, a todo el estilo cartográfico de la escuela perdón, la escuela de Mallorca. Este estilo cartográfico vincula tanto elementos literarios como mitológicos con elementos visuales. Y en este caso estamos haciendo una representación, estamos observando una representación que es del área del Asia nororiental. En la visión de los antiguos, cuando hacían esta división de la Tierra por climas, la parte frígida del norte es una zona de tinieblas, una zona agreste, ¿no?, para la vida, y allí vivían los pueblos, ¿no?, de la Escitia, y para el periodo medieval es la zona de los tártaros, ¿no? Lo que es la zona de los tártaros en el término medieval refiere a los pueblos mongoles, ¿no? Y aquí se vincula, siempre estamos en este ámbito simbólico y mitológico, hay una vinculación siempre con elementos históricos del orden de lo temporal, ¿no?, del orden secular. Entonces, en esta construcción mitológica de los pueblos nororientales como monstruosos, como seres endriagos, ¿no?, portentosos, también se vincula un temor histórico que refiere a todas estas invasiones que va a recibir la Europa durante el siglo XIII, las invasiones mongolas, ¿no?, que van a llegar hasta Hungría, un poco más adentro por la zona de Polonia, ¿no? Todo este temor en la literatura de aquel entonces se habla de seres salvajes, de hordas que no respetan el orden,
que lo habíamos visto en la visión del Sinley, ¿no? Y que tiene esta representación bíblica de los pueblos de Gog y Magog, como en la representación que estamos viendo. En esta representación tenemos detrás de de la muralla perdón, de la cordillera en el Cáucaso, ¿no? Que supuestamente refiere también a esa leyenda de Alejandro que había allí puesto en cautiverio 21 pueblos inmundos, según refiere el pseudo Calístenes, o en en la literatura medieval del siglo VII, el pseudo Metodio. Entre esos 21 pueblos que Alejandro había encerrado, ¿no? Detrás de las puertas Caspias estaba el pueblo de Gog y Magog. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? La representación del soberano y sus huestes, que pueden ser, si lo referimos a un orden histórico, los mongoles, pero también puede ser, en el sentido del pseudo-metodio, pueden ser el Islam, ¿no? También los judíos, esta serie de actualizaciones históricas que tiene este mito, como hordas salvajes que se liberarían al final de los tiempos y que ingresarían hacia la Europa occidental, devastando todo su paso. Aquí tiene mucho que ver toda esta literatura judeo-cristiana en torno al día de Yahvé. ¿Vale? Entonces, esa zona del fin, ¿no? Del fin de los tiempos, que refiere también al fin del mundo conocido por los griegos y los cristianos, y los griegos, romanos y cristianos, también tiene una vinculación con la liberación del anticristo, o mitológicamente, simbólicamente hablando, el dragón, Satanás, que cuenta el Apocalipsis, ¿no? Y es la otra figura que vemos aquí, en la cual se representa al anticristo, el cual va con los pueblos de Gog y Magog y todas estas huestes, van a ser liberados en el fin de los tiempos y van a avanzar hacia esa Europa occidental, transportando estas tempestades, ¿no? Este fin de los tiempos. Bueno, eso es una forma de leer el Apocalipsis y toda la mitología que refiere a aquello, pero en América va a tener otra lectura. Y esa otra lectura refiere, como estamos sosteniendo, en un ámbito mitológico o simbólico, a el lado, vamos a decirlo así, de la bondad, ¿no? El ámbito vamos a decir, paradisiaco, en la medida que la construcción simbólico-mitológica de ese reino milenario del Apocalipsis vincula toda esta construcción literaria que se gesta en el Génesis bíblico. Y entonces, aquí hay una cuestión central, que se vincula también con con toda la con toda la construcción, digamos así, de esta, porque lo que estamos hablando aquí a nivel cosmográfico y geográfico tiene que ver con cómo se construye, sí, digamos así, o cómo se configura, cómo se da forma a lo geográfico, pero también en un sentido de lo sagrado, ¿no? Es decir, que no es, cuando leemos un mapa una construcción cartográfica del medioevo, no estamos leyendo a un mapa a cómo lo entendemos nosotros hoy día, de un mapa moderno, ¿no? En la cual existe como una especie de adecuación, ¿no? Como leer el Google Earth, ¿no? O los mapas del Google, en la medida en que buscamos allí una referencia que adecue, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el orden moderno, porque inclusive literariamente
incluso en nuestra cultura tan visual, siempre hay esta tendencia a la adecuación entre el lenguaje, llámese este visual, literario, y aquello a lo cual se está refiriendo. En el sentido de una cartografía medieval, allí hay otros elementos participando, más o menos también como lo vimos en la construcción visual de El Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala, que vimos que hay muchos elementos que rompen con esta referencia a lo real, ¿no? Y nos introducen en un ámbito simbólico que absorbe lo que sostenemos hoy día modernamente como lo real, pero en la cual se construye con otros elementos, elementos del orden y de lo imaginario, ¿no? Entonces, la, la, en esa visión hay una cuestión central que tiene que ver con el medioevo y que tiene que ver con el centro del mundo en el medioevo. Y ese centro del mundo en el medioevo judeo-cristiano, del cristianismo de Occidente, ese centro es Jerusalén, ¿no? Entonces, toda esta serie de expediciones y todas las cruzadas que se plantean durante el medioevo por recuperar Tierra Santa, que hay un interés secular político en ello, como control del territorio, en el debate que hay, ya sea con los mongoles arriba o con lo que va a ser después con el Imperio Otomano, también hay un elemento sagrado participando, puesto que la llegada a la recuperación de Tierra Santa para los cristianos de Occidente significa el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos tiene también esta vinculación con la bajada, según lo que dice el Apocalipsis, bíblico, o los apócrifos también, con la bajada de esta Jerusalén celestial que llegaría al final de los tiempos. Entonces, todo esto para llegar a lo que vamos a decir, que es que si para los seguidores de Godofredo de Bouillon o de Pedro el Ermitaño, creo que tengo una imagen aquí posible encontrar. No sé si lo estoy proyectando. No, un segundito. Ahí está. Esta es un manuscrito iluminado, ¿no? Que refiere a esta serie de expediciones que, en este caso, a la cruzada que plantea Pedro el Ermitaño, que tiene que ver con los pobres, ¿no? Vestidos de blanco, que van en búsqueda de, de Jerusalén, de esta Jerusalén histórica, pero también hacia esa Jerusalén sagrada, ¿no? La Jerusalén celestial, que es vista como el centro o ombligo del mundo, y que significa ese camino escatológico que va a poner fin a la historia con la llegada de la parusia y el advenimiento del reino divino, una vez, obviamente, acabada la lucha contra esas huestes del anticristo, que llámese los musulmanes, los judíos, o mongoles, y posteriormente los turcos, ¿no? Entonces, pero a partir de los escritos de Colón y en las crónicas y documentos geográficos que se producen en el siglo XVI, esa atracción que genera la ciudad de Jerusalén para las primeras cruzadas y que va a sobrevivir aún en tiempos del Renacimiento, comienza a perder ese esplendor, ¿no? Y esa fractura que evidencia la ciudad santa como centro geográfico, es decir, cómo se rompe ese esquema geográfico de Jerusalén como centro del mundo, lo va a tomar otras tierras, ¿no? Es decir, que si para los cruzados y las corrientes milenaristas del medioevo pretendían encontrar en esa Jerusalén terrestre, en esa Jerusalén mesiánica y celestial, en América Latina, la visión de América
la visión de América como las tierras que cumplirían estas profecías apocalípticas van a generar un destronamiento. Y ese destronamiento, primero, de la Jerusalén, refiere a un destronamiento geográfico, es decir, Jerusalén ya no es el centro del mundo, sino que habrían otros lugares, y también un destronamiento espiritual, puesto que ya Jerusalén no tiene este impacto tan abarcador, sino que Roma le es superior, y luego un destronamiento simbólico, y esto es lo central, porque ese destronamiento simbólico de la Jerusalén es que otras tierras pueden tener este carácter sagrado. Y esa consagración de las tierras, en el sentido simbólico, de que otras tierras pueden tener este carácter sagrado, se encuentra en el imaginario mítico que se produce a finales del siglo XVI en la exégesis geográfica y social de Jerónimo de Mendieta. Jerónimo de Mendieta eh, eh, sí, Jerónimo de Mendieta, el libro que es una obra que está editada en dos volúmenes, se llama La historia eclesiástica indiana. Un segundo. Jerónimo de Mendieta, a finales del siglo XVI, escribe este libro que se llama Historia eclesiástica indiana, y en la cual redacta, es una crónica, sobre esa primera evangelización que va a haber en la Nueva España. Nueva España es, para los que no conozcan esta toponimia, tiene que ver con el actual México, ¿no? Bueno, y un poco más abajo. Y que es el virreinato de la Nueva España. Y en esa evangelización, bueno, para los que no conozcan también, los franciscanos van a tener, así como habíamos visto que durante el periodo del Barroco, la orden fundamental, tanto en el sentido espiritual, literario y artístico, es la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, y hago un paréntesis un segundito. Misiones, ¿no? En la frontera en Paraguay y Argentina, es en la construcción de las iglesias de aquella zona y parte de monasterios, a nivel arquitectónico, es, digámoslo así, uno de los sellos más importantes del barroco que produce la Compañía de Jesús, ¿no? en América. Así como en el barroco la Compañía de Jesús es fundamental para la construcción de esta cultura barroca o de esta sociedad barroca del colonialismo, de la colonia americana, durante el primer periodo de colonización, lo es los franciscanos. Los franciscanos son los primeros que cruzan a América, y en un orden muy simbólico, son 12 franciscanos los que cruzan, y entre ellos, o sea, luego hay una serie de expediciones de los franciscanos, y su trabajo va a ser fundamental en la evangelización de la Nueva España. Y Ricard, escribo el nombre, Robert Ricard, sigue siendo un texto que es la conquista espiritual de América. Perdón, el nombre del texto es La conquista espiritual de México. Porque está editado en el Fondo de Cultura, si no me equivoco. Sí, está en el Fondo de Cultura. Bueno, una de las tantas, ¿no? También Baudot también está allí. Si quieren más bibliografía, lo conversamos después. La cosa es que los franciscanos, en Nueva España, va a ser fundamental porque los franciscanos reúnen toda la tradición milenarista, ¿no? Medieval, la que hemos estado hablando, pero también reúnen elementos del humanismo, reúnen el milenarismo medieval, pero también las profecías de Joaquín de Fiore. Hay un largo debate respecto a que
si habría o no una recepción en la Nueva España de las profecías de Joaquín de Fiore, o no. Y los europeos, muchos sostienen que no, en América Latina muchos sostienen que sí. Joaquín de Fiore es fundamental para leer toda la construcción, no solamente para aquellos que les interesa la filosofía de la historia, siempre en esta relación entre lo teológico y después esa secularización de los conceptos teológicos referidos a la historia. Joaquín de Fiore es fundamental porque todo el periodo moderno lee mucho a la obra de Joaquín de Fiore, finales del siglo XIII. Y entonces los franciscanos reúnen esa tradición milenarista, también la literatura que surge a partir de Joaquín de Fiore y el ámbito humanista, digámoslo así también en el sentido de Erasmo, ¿no? Y es toda esa literatura que va a llevar al ámbito de lo utópico. Y allí tenemos a Quiroga en los hospitales de Santa Fe, un ejemplo, para aquellos que conozcan, no sé, el DF, en el DF, en Santa Fe, estaban ubicados estos hospitales que tienen mucho con esta construcción de una utopía, ¿no? De una utopía que bebe de las profecías de Joaquín de Fiore y que bebe también de toda esta interpretación milenarista respecto a la construcción de este reino mesiánico en América. Entonces, en ese contexto, a finales del siglo XVI, escribe Jerónimo de Mendieta, el franciscano, y la obra de Mendieta gesta varios elementos que nos van a llevar al barroco y a cómo el viejo mundo, perdón, el nuevo mundo va a confrontar, digámoslo así, el legado cultural del viejo mundo. Es decir, en esta especie de tránsito que histórico entre lo medievo a la modernidad, también hay un tránsito respecto a las ideas y creencias. John Levi Phelan lo escribió, un segundo. Es un trabajo del año 72 de John Levi Phelan. Lo pongo aquí en el chat para aquellos que les interese todos estos elementos que estamos hablando entre literatura, historia y mitología. Phelan tiene un trabajo muy bueno respecto a... Está editado por la UNAM, fue editado, pero si no me equivoco, en el 72, en castellano. Muy bueno respecto a la lectura que hace de la obra Historia Eclesiástica de Mendieta. Mendieta con Fray Toribio de Motolinia, eso es otro. Motolinia es una palabra del náhuatl y que quiere decir pobre. Y, claro, no ha explicado varios elementos del franciscanismo, pero se sobreentiende que los franciscanos hacen un voto de pobreza, ¿no? Tienen que ver con esta cuestión mística respecto a la pobreza, ¿no? Al no querer, ¿no? Al no querer, no desear, no tener. Y, y Motolinia, ¿no? No me recuerdo ahora el nombre de este personaje castellano, el nombre de él en castellano, pero él se bautiza, al llegar a Nueva España, se bautiza con este nombre porque lo escucha, ¿no? Porque los mismos hablantes del náhuatl van diciendo Motolinia, ¿no? Motolinia. De hecho, tiene mucho de construcción de leyenda el nombre de él, porque él escucha que los náhuatl le llaman Motolinia. Entonces, cuando pregunta qué es Motolinia, o sea, y dice pobre. Entonces, asume ese nombre porque vincula su tradición franciscana
pero también este valor de la pobreza, ¿no? Bueno, en fin. Mendieta junto con Motolinia y Diego de Valadez, para todos aquellos que le interese la forma en que se llevaron a cabo la evangelización a los pueblos nativos del área náhuatl, Valadez es fundamental. Ya hemos hablado de cómo se gesta, ¿no? Esta evangelización, lo hablamos también en el periodo del barroco, el tema de la imagen. Valadez hace una relación muy interesante respecto a Ramón Llull, los árboles de Ramón Llull y a todo este elemento diagramático de Ramón Llull, lo trae a América y lo presenta a nivel de la imagen, ¿no? Para poder, ¿y qué tiene que ver inclusive con esta propuesta que estamos haciendo nosotros como mediación de la lectura? Porque el trabajo de Fray Diego de Valadez hace esta vinculación entre elementos formales de la representación visual, pero también de la representación literaria a partir de la imagen para generar la evangelización de pueblos que no tenían la literatura, o sea, sí, la escritura alfabética, ¿no? Saber que en toda el área de la náhuatl es una escritura pictórica, y entonces el tema de la imagen es central, ¿no? Vuelvo. Jerónimo de Mendieta, Fray Toribio de Motolini y Diego Valadez refieren a esta corriente mística que va a tener la conquista y esta evangelización espiritual, donde se vincula el elemento apocalíptico, el elemento mesiánico, el elemento profético, y que tiene que ver con todo el ámbito teológico e ideológico de la espiritualidad franciscana. Entonces, en el caso de Mendieta, Mendieta, a diferencia de Colón, no busca encontrar en las Indias la tierra de Adán y Eva, ¿no? No busca allí ese paraíso terrenal y ese orden axiológico como si estuviese en el pasado, ¿no? El reencuentro como, con un elemento arcano. Sino que en la exégesis espiritual de las Indias, es decir, en esa lectura de lo geográfico desde el punto de vista de lo sagrado, él encuentra en las Indias esa tierra promisoria de un nuevo paraíso, es decir, de eso de aquí hago nueva todas las cosas. Y tiene una interpretación muy interesante respecto a los nativos o los indios, los mal llamados indios, ¿no? En todo este periodo, como el Genus Angelicum, ¿no? El Genus Angelicum, que tiene que ver con toda esta tradición que estamos hablando, franciscana, Joaquín de Fiore, el humanismo, y encuentran que tiene que ver mucho con la construcción en Colón cuando hacía el indio bueno, ¿no? Esta imagen de seres no posesivos, que no son violentos, que viven en comunidad, que están alejados de todo este desorden moral, digamos así, que vivía por aquel entonces la sociedad europea. En las Indias, en el concepto de Mendieta, eh, al igual que para muchos frailes místicos de la primera evangelización americana, América es el lugar providencial en que se podrían cumplir esas pretensiones apocalípticas, ¿no? El cumplimiento de esas profecías. Entonces, él asume en esa lectura, en esa crónica del descubrimiento y la conquista de América, la posibilidad de llevar a la práctica esos deseos de transformación espiritual que se habían transmitido desde el medioevo, ¿no? Por espirituales, franciscanos, y, y las Indias es el lugar eh, elegido para construir este nuevo cielo y esta nueva tierra que había prometido el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo central de toda esta lectura? Es que América, siendo el nuevo cielo y esa nueva tierra que refería a la tradición apocalíptica judeo-cristiana, es que puede revelar
aquello que estaba encubierto o velado para el hombre de la antigüedad, es decir, para el hombre viejo. Es una cuestión muy interesante porque marca no solamente una separación, así como de alguna manera lo pretendió hacer, si es que lo hizo o no lo hizo, ¿no? Porque no hay Vespucio, lo digo si lo hizo o no lo hizo respecto, porque no hay ninguna de las cartas de Vespucio, no hay ninguna que sea autógrafa, inclusive mucho de eso puede ser un personaje ficticio, Vespucio, pero Vespucio al hablar del Novus Mundus, ¿no? Del nuevo mundo, hace una confrontación de lo nuevo que tiene que ver con la irrupción de América en la imagen del mundo antiguo. Eso nuevo irrumpe en el orden de los conceptos geográficos y cosmográficos de la antigüedad. Así, de esa manera también, de manera semejante, Jerónimo de Mendieta pretende establecer una relación entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, y ojo con estos conceptos, porque en los años 60 se hablaba mucho de este término, ¿no? El hombre nuevo, en la mentalidad espiritual y utópica de Mendieta, es una forma de comenzar de nuevo, empezar de nuevo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de, he aquí que hago nueva todas las cosas. Y es el lugar donde puede surgir una nueva iglesia, el lugar donde puede surgir una nueva sociedad cristiana y por tanto puede surgir una nueva cristiandad. Y ya hemos dicho que cuando decimos cristiandad, estamos también en el orden de lo secular, ¿no? En el orden de lo político. Es decir, que puede surgir una nueva forma de hacer política y también una nueva forma de cristianos. Y eso es muy interesante porque estamos haciendo todo un trabajo histórico, ¿no? Puesto que América es el lugar para Mendieta donde los franciscanos con los nativos del Náhuatl, de la zona del Náhuatl, podían construir ese reino milenario, al igual como de alguna forma se lo plantearon ciertos sectores, porque de los jesuitas, no, cuando decimos los jesuitas, estamos hablando de los jesuitas de este periodo, del barroco, ¿no? Hoy día es otra cosa, pero de ese periodo también se plantearon que los jesuitas con los indígenas, los guaraníes o los andinos, podían construir una sociedad nueva, una sociedad cristiana nueva, ¿no? Obviamente con valores espirituales distintos a esos valores seculares que estaban profanados para ellos en el viejo mundo, ¿no? En Europa. Y lo interesante de aquí es que en el sentido de Mendieta, la construcción de una nueva iglesia se refiere a recuperar, que es lo que gestaba tanto la tradición de Joaquín de Fiore como los franciscanos, es el recuperar una iglesia anterior a Constantino. Es decir, anterior a lo que significó la participación de los cristianos o los mesiánicos en lo político. Es decir, es salir de toda esa construcción en la cual hubo una vinculación entre la monarquía y la divinidad, o cuando los cristianos tomaron el poder, ¿no? O estuvieron en el poder. La recuperación de esa iglesia anterior a Constantino, ¿no? Y entonces, Europa, en el esquema apocalíptico y profético de Mendieta, eh, es la ciudad que debe, o sea, ciudad digo porque lo escribe así, ¿no? Es la ciudad terrenal que debe ser destruida y superada por un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo, lo que estoy sosteniendo, es el lugar donde los frailes y los indios iban a construir en la Nueva España este reino milenario, ¿no? Este mundo utópico. Entonces, si el paraíso terrenal en la visión colombina nos llevaba a toda esta discusión arcana, ¿no? A toda esta discusión con la recuperación de ese mundo originario del Génesis,
es decir, con ese mundo antiguo. El cambio que sugiere la lectura de la obra de Mendieta nos transporta al futuro. Y esa cuestión va a ser central, puesto que ese nuevo orden va a vincular toda esta concepción utópica de América como la tierra del mañana, digamos así, la tierra del futuro, que se enfrenta a, a la tradición del viejo mundo, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Porque Mendieta sostiene que estas nuevas tierras no portarían ese peso de la tradición ni de las estructuras temporales, políticas y económicas que corrompen los valores de esa cristiandad primitiva, es decir, de esa cristiandad antes de Constantino. Esa cristiandad cuando los mesiánicos, los cristianos, eran perseguidos, esa serie de valores se pierden cuando llegan al poder y Mendieta están en este debate, ¿no? Como en recuperación de una serie de valores antiguos, ¿no? Pero proyectados a una tierra del futuro. Entonces, las Indias en este sentido emergen como ese espacio terrenal ideal para esa novedad apocalíptica. Cuando decimos apocalipsis, estamos diciendo de la raíz del término apocalipto, ¿no? Calipto, o sea, apocalipto es un término griego que tiene la A, que es la forma de negar en el griego clásico, es la forma de negar, calipto es cubrir, calipto, y la negación sería desvelar, ¿no? Descubrir. Aquí lo interesante desde el punto de vista filológico es que si lo que se descubre es aquello que ya se sabía que había, ¿no? Es decir, descubrimos, pero revelando algo que ha sido encubierto. O descubrir en el sentido de que lo nuevo se proyecta como algo totalmente desconocido. Hay también, como estamos en un orden simbólico y mitológico, hay esta cuestión, ¿no? De que si lo que se descubre es o no desconocido. Eh, Voy a ir un poco más rápido, entonces, si, bueno, esto es una cuestión central también, es que el pensamiento de Mendieta, si bien reúne esa idea del reino milenario de Cristo, como exigente en la tierra, eh, en el debate que hay dentro de los franciscanos, es interesante la postura ideológica también de Mendieta, porque hay allí una expresión política muy interesante, puesto que, como tiene que ver con los valores franciscanos, se reúne con la exigencia económica y sociales de los estratos más oprimidos de la sociedad. De hecho, hay varios elementos que podrían vincular ese sentido de Mendieta con todo el ámbito apologético que hace Bartolomé de las Casas, ¿no? Respecto a las sociedades nativas, taínas del área de Caribe, eh, el famoso texto de las casas, esa de la destrucción de las Indias, es un alegato completamente a toda esa conquista económica, política, no espiritual, ¿no? Interesante ese debate que se genera desde los conquistadores, porque estamos siempre en este registro, entre aquellos que sostienen una conquista espiritual y aquellos que ejercen una práctica dominadora desde el punto de vista de la conquista política. Eh, las dos corrientes están dentro de la conquista, o sea, por más que sea espiritual y que se levante de una forma apologética por el indio, y bienvenido sea para el contexto,
desde el punto de vista ético, ellos están asumidos de que ellos poseen la verdad, ¿no? O sea, tienen un elemento etnocéntrico muy fuerte, puesto que ellos tienen una verdad revelada y tienen que enseñársela para extender esa universalización del cristianismo a los indígenas, ¿no? Pero claro, dentro del contexto que estamos viendo, donde hay poblaciones que están siendo completamente arrasadas a partir de esta conquista económica y política, es interesante leer estas posturas mayormente humanistas y que toman partido por estos estratos sociales más oprimidos de la sociedad. Pero entonces, eh, pero el milenarismo pero esta forma de escribir de Mendieta no es revolucionaria, o sea, está dentro del contexto también de los dominadores, ¿no? De la cultura dominante. Y entonces, en la séptima, pasamos ahora, salimos de Nueva España y nos vamos al área andina. También, al final, bueno, la séptima década del siglo XVI verá surgir en el virreinato de Lima la expresión más particular y más extrema, digámoslo así, de la mentalidad milenarista. No, aquí vamos a ir a otro orden del registro porque vamos a hablar de la figura del fraile dominico Francisco de la Cruz. Pero claro, Francisco de la Cruz no escribe un texto a la forma de Mendieta, ni tampoco escribe cartas en el sentido de Colón. Eh, Francisco de la Cruz lo que hace es una defensa ante el Tribunal de la Inquisición de Lima. Y aquí seguimos con esta propuesta de nuestro curso, porque estamos trabajando esta idea general del paraíso terrenal o de América vista como el paraíso terrenal, o vista como la tierra futuras del Apocalipsis, ¿no? Como estas tierras milenarias, futuras, utópicas, y lo hemos visto tanto en literatura que refiere a una literatura de viajes, como a una literatura espiritual, mística, en el sentido de, pero reunido con el género de la crónica, en la producción de, mm, de este franciscano de Mendieta. También lo hemos visto en el sentido pictórico de en la escuela cusqueña, ¿no? De cómo se recibe este ámbito del paraíso terrenal, lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Con todo este sincretismo que se genera con los pájaros parlantes, el paraíso de los pájaros parlantes, ese sincretismo del jardín del Edén y la representación del espacio social andino, y recordar por favor la sesión anterior que allí vimos eh, en el orden propiamente andino de las 4 regiones o el sistema político territorial del incaico, ¿no? Con los suyos, ¿no? El Tahuantinsuyo. Recordar por favor para no repetirlo. Y ahora vamos a trabajar esta idea general de las tierras de América vista como las tierras del Apocalipsis, pero dentro del orden de la producción eh, propiamente jurídica del el Tribunal de la Inquisición de Lima. Para todos aquellos que les interese esta suerte de amalgama de elementos literarios, míticos, religiosos, artísticos, el tribunal los archivos referentes a la serie de juicios que se llevaron a cabo en el Tribunal de la Inquisición de Lima, son centrales para comprender no solamente la cultura de la sociedad barroca o de la sociedad virreinal,
sino también para comprender todo el orden colonial y también para entender cuántos de esos problemas que no se resolvieron en la colonia siguen perdurando hasta en las sociedades nuestras hasta el día de hoy. Y hay una serie de elementos, inclusive a aquellos que les interese toda esta búsqueda respecto a la extirpación de idolatrías, respecto a cómo, desde un punto de vista antropológico, de cómo se entiende la idolatría en América Latina, y también para los que se planteen un tipo de investigación, inclusive desde el punto de vista de la iconografía artística, eh, 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 los archivos de la Inquisición de Lima, en Santiago de Chile todavía tenemos varios elementos. Un ejemplo, casa no es la palabra, pero digamos así, la persecución que hay respecto a hechiceras. eh, 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 Recuerdo que, no sé si se habrán ido o no a Lima, porque corresponderían al Tribunal de Lima, esos archivos estaban en el archivo de Santiago, ya que está al costado de la Biblioteca Nacional. Y allí, cuando hablamos de la hechicera, de las hechiceras, inclusive para aquellos que le interese eh, desde el punto de vista de una problemática de género, de lo que significa ser, o sea, sí, desde una posición de género, cómo la sociedad colonial estratificaba, ¿no? Lo masculino y lo femenino, eh, es todo este orden, ¿no? Heteropatriarcal que se construye en, en la colonia, están allí en esos legajos. Y la hechicera, la persecución de hechiceras durante el periodo medieval es sorprendente. Bueno, cierro este paréntesis. ¿Por qué quería llevar ahí? Porque siguiendo dentro de nuestra propuesta del curso, ahora vamos a abrir dentro de ese artefacto que sigo con la idea de la representación del objeto de acuerdo a un cuadro cubista que nos permite leer un objeto desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintos lugares, o un artefacto que se va abriendo, ¿no? Pienso, ¿no? Los que tengan una mentalidad arquitectónica mucho más interesante que la mía, de ir abriendo este artefacto donde nos lleva a distintos medios de representación y por tanto a distintos lenguajes también. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se construye esta imagen de América con todo este legado, con este legado tradicional del Apocalipsis, a partir de los archivos de la Inquisición y del caso de Francisco de la Cruz a finales del siglo XVI. El tribunal de la... bueno, partamos por quién es Francisco de la Cruz. Francisco de la Cruz fue un importante teólogo, de hecho, fue un importante teólogo, profesor, doctrinero de Lima. Sí, me quedé porque quedé pensando decir Lima o Virreinato del Perú, bueno, del Virreinato del Perú, porque también hace otro trabajo, pero en fin. Bueno, fue un teólogo, profesor, doctrinero del Virreinato del Perú, y el motivo de su prisión y del proceso que se le va a gestar, esto es interesante, ¿no? En el Tribunal de la Inquisición de Lima, el motivo de su prisión es que, y de hecho, de acuerdo al juicio que él mismo manifiesta, fue el negocio en el sentido de la forma de hablar desde aquel periodo, ¿no? Del negocio del ángel de Doña María Pizarro, ¿vale? La María Pizarro fue una alumbrada criolla, bueno, no me voy a quedar a anotar los términos si quieren y después me hacen preguntas, ¿no? Es una alumbrada criolla
es por la tradición este término, en la que ella participa, la María Pizarro. Fue una alumbrada criolla en la cual se reúne en su casa una serie de angelistas, ¿ya? Que creen recibir, por medio de esta mujer alumbrada, creen recibir, es una mujer posesa, ¿no? Una serie de visiones proféticas y de revelaciones de misterios, de cuestiones mágicas, astrológicas, escatológicas, inclusive cosmológicas. Es muy interesante todo aquello que refiere el caso de la María Pizarro. Tenemos el caso de la María Pizarro y cómo se va a vincular Juan de la Cruz con ella. Sí, y lo que nos manifiestan los textos, o sea, los legajos del archivo de la causa, que es muy grande, aquí participa buena parte, porque es un teólogo connotado, digámoslo así, dentro de la ciudad de los Reyes, ¿no? de Lima, y participa mucha gente intelectual, de hecho, inclusive hasta el padre Acosta, ¿no? De la historia moral y natural de las Indias, participa del proceso a Francisco de la Cruz. Y la sustancia de ese proceso inquisitorial no versó respecto a la veracidad del ángel que se le incorporaba a María Pizarro, sino en saber la cualidad de este. O sea, no si la mujer fue posesa o no posesa, si realmente se le introdujo ese ángel en su cuerpo, y en su espíritu, mejor dicho, en su espíritu, sino que se asume que ya estaba posesa, y lo que se tenía que saber es que si ese ángel que posesionaba su cuerpo, si era bueno o era malo. Esa era la discusión que planteó en una primera instancia el legajo de la causa de Francisco de la Cruz. El Tribunal de la Inquisición de Lima entabla contra Francisco de la Cruz este proceso, que es más o menos el tiempo que él está preso en las cárceles, que es entre 1571 y 1578. Y es un legajo de más de 1000 páginas, perdón, cerca de 1700 páginas, una cosa así. Y ese legajo, ¿no? Hay una edición eh, aquí o sea, ¿cómo se llama? Bueno, hay una edición de Vidal Abril, una edición muy grande, de Francisco de la Cruz. Está hecho por el Consejo o sea, está editado en el Consejo Superior del CSIC, ¿no? De Investigaciones Científicas de Madrid. Es un texto muy, muy, muy grande y muy interesante, y que consta ese legajo, es las declaraciones que da Juan de la Cruz, perdón, que da Francisco de la Cruz. Son declaraciones que entrega de manera oral y escrita de este proceso. Bueno, también José Toribio Medina también reúne parte de este proceso. eh, y entonces, a partir de las confesiones que da Francisco y de las declaraciones de testigos que están dentro del círculo de la María Pizarro, el asunto comienza a aumentar así en discusión. De hecho, todo este tema es muy propio de la cultura barroca que se gesta en Lima. Empieza porque cada vez como lo barroco, comienza de algo tan pequeño como, bueno, no tan pequeño, pero respecto a saber si era bueno o era malo el ángel en el cual se había introducido en María, si era bueno o era malo, y luego empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, a ser cada vez más abundante en temas y en problemas el asunto, y porque se adentra en materias políticas, eclesiásticas,
mitológicas y sacras, sobre todo en cuestiones teológicas, y que son consideradas de suma importancia, una de ellas para los destinos del recientemente fundado virreinato limeño. Es interesante porque en un momento Francisco, dentro de las declaraciones que plantea Francisco de la Cruz, se presenta habla como profeta y como un intérprete alumbrado de Dios, y declara recibir por revelaciones divinas lo que los intérpretes, digámoslo así, sus intérpretes del siglo XX han entendido, en el caso de Batallón, de Marcel Batallón, una utopía criolla, y es muy interesante eso, una utopía criolla, un programa milenarista revolucionario, como le da Phelan, el que habíamos hablado recién, John Levi Phelan, habla de allí un elemento, un germen revolucionario, milenarista revolucionario, o lo que habla otro historiador francés, que lo hemos estado citando varias veces aquí, Alain Milou, dice que es un proyecto personal, el de Francisco de la Cruz, y es cuando él se presenta como nuevo monarca, papa, o un nuevo David, en el sentido de este, donde tenemos que va creciendo en proporciones este tema, y Francisco de la Cruz se presenta como una especie de profeta para alumbrar una utopía para los criollos de la sociedad virreinal, de la Lima de aquel entonces, un programa revolucionario o su propio proyecto en el cual él se presenta como el nuevo monarca, el nuevo papa, es decir, el orden político y espiritual, y el orden eh, mitológico, mítico, digámoslo así, de nuevo David. Francisco discute con teólogos, jueces, miembros del clero, hasta con obispos, recurre a textos de la Biblia para expresar sus tesis, y lo interesante de esto es que el tipo se defiende de manera oral y se observa allí, a partir de lo que manifiestan los archivos de la Inquisición, es que el tipo tiene una capacidad de retención y de memoria fundamental. De hecho, Francisco declara que, bueno, de retención porque alumbra varios pasajes de la Biblia y se los conoce de memoria y se expresan dentro del archivo. Y es una parte muy interesante porque Francisco de la Cruz se presenta que va a revelar un mensaje que no va a estar, que no está contenido en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y tampoco había sido revelado a ninguno de los apóstoles, y, y que va a ser, que solamente ha sido revelado a él, ¿no? Y dentro de esa revelación es elemental porque dentro del legado, perdón, del legajo de la Inquisición, se le plantea como una declaración del Apocalipsis, puesto que para poder hablar de esa utopía criolla que va a sostener Francisco de la Cruz, recurre como un argumento de autoridad al Apocalipsis, ¿vale? Y en síntesis, lo que realiza como exégesis del Apocalipsis es digámoslo así, un nuevo Apocalipsis, pero a la limeña, ¿vale? Y que tiene como intermediario entender que todos los apocalipsis, sean apócrifos, los bíblicos, los que estén en los proféticos, siempre tiene que ver con una relación entre un humano, siempre es un hombre, ¿no? A menos que sea una literatura mística como la de producción femenina, pero siempre tiene que ver con un humano que se le presenta un ángel. Ojo con estas cuestiones porque refieren a todo este mestizaje del que estamos hablando en estas clases. Se le presenta un ángel y lo sube, ¿no?
lo asciende a los cielos y le enseña todo lo que viene, ¿no? El orden del futuro, ¿no? Y entonces Francisco se presenta como este intermediario divino y que anuncia aquello que también había planteado Mendieta y que plantea toda la literatura apocalíptica desde América, que es la destrucción del cristianismo del viejo mundo. Bueno, voy a citar. Bien, dice, sostiene Francisco, se dice como un ángel o ángeles derramaron ciertas brasas de fuego sobre la tierra y la abrazaron hasta las raíces, lo cual significa la entera y total destrucción que Dios ha de hacer ahora en la Europa. Y que plantea esta utopía criolla de Francisco de la Cruz, que con esta visión de que Dios va a destruir Europa, que va a generar una traslación al Perú. Y dijo que Dios, o sea, sostiene Francisco que Dios dijo que Roma está perdida y que de aquí en adelante quiere Dios que así como Roma ha sido cabeza de la Iglesia Católica, así en adelante lo sea Lima. O sea, Lima sería la nueva Roma y la iglesia limeña sería la nueva iglesia, así como el cristianismo, el catolicismo romano, Lima sería la nueva iglesia de los cristianos. Pero también hay un alegato contra la corrupción, en esta utopía criolla hay un alegato contra la corrupción temporal de esa iglesia romana, y cito, que dice que Francisco de la Cruz, incitado de Dios, entendió que aquellas palabras Cesidit, Babilón y la Magna, es decir, esto es el Apocalipsis, cayó la Babilonia, para Francisco de la Cruz quiere decir que es la destrucción de Roma. Es aquí que una vez destruida esa Roma babilónica, la que es la cristiandad del viejo mundo, emerge un nuevo milenarismo americano y en donde Francisco se construye como un nuevo papa y un nuevo David. Y lo interesante para el punto de vista de nuestra lectura es que Lima se construye como un nuevo centro geográfico y espiritual de una cristiandad renovada y purificada. Pues, cito, quiere Dios que el dicho Francisco realmente, y como suenan las palabras, sea rey en esta tierra y que sea arzobispo de Lima y papa. Y que Dios le había proveído para significar ser ungido Cristo, y que ha de ser papa y rey de esta tierra, y que profeta conoce que lo es. Mientras que los criollos e indios se convierten en esta utopía, los criollos y los indios se crean en un nuevo pueblo elegido. Y obviamente que leído así tan someramente, para un legajo tan grande del juicio, el proyecto utópico milenarista o el mensaje apocalíptico de Francisco de la Cruz, hay un elemento transgresor muy interesante. Y el contenido de su mensaje representa un grave peligro no solo para los miembros de la Iglesia, sino también para las autoridades del recientemente fundado Virreinato de Lima, ya que lo que hace Francisco de la Cruz en un sistema con figuras y metáforas, un orden literario muy interesante, es que enseña o entraña el contenido de su mensaje entraña una revolución de contenido religioso y social a la vez. El proyecto de Francisco consigue conjugar el lenguaje del apocalipsis bíblico con amplio interés de los estratos de la sociedad criolla limeña. Y esa cualidad transgresiva se expresa en el modo en el que altera el orden social y político del virreinato peruano. Anula una serie de preceptos legales, doctrinales, morales, de censura, de regulación de las costumbres sexuales. Eh, y entonces, digamos así, para el tribunal que lo está examinando, eh,
digamos así, para esos excelsos y pulcros pensamientos del tribunal que lo juzga de la Inquisición, considera que las cosas que dice y afirma Francisco son conformes a la carne, ¿no? Una cuestión muy interesante ahí, porque hay una vinculación en esta utopía criolla entre elementos sexuales y libertinos, desde el punto de vista que sostiene aquellos que lo están enjuiciando, puesto que dentro de las medidas que había planteado el nuevo milenarismo de Francisco, confluían estas expectativas económicas, que era en la crítica que planteaba buena parte de la sociedad criolla, dentro de aspiraciones políticas, pero también se modificaban cánones culturales de esa sociedad hispana. Pues, Francisco lo que hacía, otorgaba licencia para casarse a los clérigos y los frailes, permitía la poligamia entre los casados, se le quitaba la obligación de la confesión, de ir a misa, eh, a los encomenderos se les facultaba, esto es una cuestión muy interesante desde el punto de vista de las exigencias de esa sociedad criolla, porque a los encomenderos se les facultaba, dentro de la utopía esta que plantea Francisco, la perpetuidad de los indios. A los soldados y conquistadores se les reconocía las conquistas que habían hecho en el Perú y que eran lícitas inclusive. Entonces, el proyecto este de Francisco ampara y sublimaba las aspiraciones de varios sectores de esta sociedad limeña y eh, a juicio del mismo tribunal que lo sentencia, señala que predicando estas cosas que va por allí sosteniendo Francisco, iba encaminado a ser una especie de un nuevo Lutero. Y es una cuestión. Y entonces, en esta amalgama de intereses políticos, religiosos, económicos, morales, sexuales, que forman parte de las medidas que propone el nuevo milenarismo de Francisco de la Cruz, eh, eh, se le ha llamado como una forma de criollización de los frailes, es lo que sostiene Marcel Batellón, porque muy afrancesadamente, o vista muy desde el punto de vista eurocéntrico, sostiene que habría como un relajo de las libertades de los, sexuales de los frailes en América, y que ello confluiría en esta propuesta de Francisco de la Cruz. Bueno, para cerrar un poco, a lo que en esa utopía que plantea Francisco, y que tiene que ver con esta exégesis mesiánica y apocalíptica, se conjugan estos intereses políticos y sociales de esta sociedad criolla, y lo interesante es que esta sociedad criolla, en estos elementos, pretende romper el nudo que la ata al viejo mundo, y en ese, como se presenta esta nueva iglesia limeña, y cómo se presenta este nuevo centro de la tierra en Lima, se puede confrontar con todo el legado cultural del viejo mundo, y entonces Lima, en este caso, se convierte en ese lugar terrenal y espiritual en que transforma los valores, conceptos jurídicos, políticos que se sostenían del viejo mundo. Entonces, aquí vemos esta relación colonial muy interesante, porque el alegato que es recién cuando se había establecido, cuando recién se había fundado el Virreinato de Lima, ya surge esta mirada criolla como que busca la independencia de, eh, de Lima, en este caso, ¿no? De América respecto al viejo mundo, ¿no? Y en esa conformación, América aparece como un elemento negativo, desde el punto de vista negativo en el sentido de que niega su raigambre con Europa, y pretende cortarla transformando el orden político y espiritual. Y entonces, al trasladar, digámoslo así, Francisco, la, la cristiandad, al trasladarla a Lima,
desplaza ese centro simbólico que el cristianismo había, perdón, que el catolicismo tenía con Roma. Si Roma había generado en la Roma medieval, había hecho un tránsito de ese centro espiritual de la Jerusalén a Roma, las profecías de Francisco de la Cruz hacen un tránsito de Roma a Lima, y de esta forma, en sentido espiritual, consagra el nuevo mundo. Y entonces, la exégesis espiritual que Francisco elabora convierte a Lima en una nueva Jerusalén, en una nueva Roma, ¿no? En este tránsito. Y esta serie de elementos y esta serie de cuestiones políticas, es interesante observar cómo, digamos así, esta exégesis geográfica y social americana, y así como la hemos visto en Mendieta, en la crónica de Mendieta, en cartas, en documentos de aquel periodo de Nueva España, también en las cartas de Colón, ¿no? En la periodo de los descubrimientos, eh, y que ahora lo leemos en el sentido de estos documentos jurídicos que revela los procesos, causa de Francisco de la Cruz en la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición, al incorporar a las Indias, ¿no? En este imaginario mítico, edénico y apocalíptico, produce un progresivo desplazamiento del simbolismo que estamos sosteniendo, ¿no? Del centro geográfico y espiritual, y en ese desplazamiento confluye con la idea de un nuevo mundo. Es decir, un nuevo mundo utópico como tierra promisoria. ¿Y cuál es el significado de ese nuevo mundo? Es la misión de futuro que posee, ¿no? De porvenir. Y también en el sentido de este apocalíptico, de enseñar, mostrar, desvelar lo todavía no conocido por el viejo mundo. O sea, América tiene que entregar, o sea, América desvela algo que desconoce el mundo antiguo. Y esta cuestión simbólica es fundamental, ¿no? Es fundamental porque la hemos leído tanto en el periodo del humanismo, de la irrupción del humanismo en América Latina, como toda esta discusión cosmográfica desvela elementos que desconocían los antiguos, propios del momento. Todos estos marineros y navegantes que vienen a América sostienen constantemente, y esto no fue visto por los antiguos, y esto no lo desconocían, ¿no? Ptolomeo, Pomponio Mela, bueno, en fin, lo desconocían, ¿no? El mundo antiguo desconocía la existencia de este nuevo mundo, y este nuevo mundo revela algo que el viejo mundo desconoce. Y entonces, esa noción del continente americano como un nuevo mundo va a continuar operando. Esta noción va a continuar operando en los movimientos ilustrados, románticos, en las corrientes socialistas utópicas de Hispanoamérica, y con lo que vamos a ver en las clases posteriores, va a seguir dominando en la literatura de la vanguardia. El nuevo mundo, la tierra americana, como un lugar que se enfrenta al viejo mundo, que revela algo que desconoce el viejo mundo. En esa lectura, inclusive para los que estudian filosofía, Hegel, en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, en un marcado eurocentrismo, consideraba que América es el país del porvenir. Y esa noción, que ha sido leída muchas veces como reconociendo esta cuestión eurocéntrica de Hegel, es interesante cuando lo leemos dentro de la recepción americana de estas tradiciones que estamos tratando, ¿no? Porque ese país, o sea, perdón, esa tierra del porvenir, América como tierra del porvenir, Hegel dice, es un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo histórico de la vieja Europa, ¿no? Lo que estamos viendo, y sostiene, ¿no? Hegel, que en tiempos futuros
iría a mostrar esa importancia histórica que tiene. Si bien Hegel con esas palabras razonaban, Hegel con esas palabras despachaba el nuevo mundo de su estudio de la historia, porque lo que consideraba Hegel dentro de ese despliegue, muy románticamente, ¿no? En el periodo de Hegel, en ese despliegue histórico del espíritu, a Hegel no le interesa el nuevo mundo, es decir, no le interesa América, porque como país del porvenir, América no le interesa porque el filósofo no hace profecías. Y en el aspecto de la historia, sostenía Hegel, tenemos que habérnosla con lo que ha sido y con lo que es, ¿no? En el sentido de la historia. Y en la filosofía, con aquello que no solo ha sido y no solo será, sino con lo que es y es eterno, decía Hegel, ¿no? Lo que es y es eterno es la razón. Y por tanto la razón está en el espíritu, está en Europa, ¿no? No está en América, y la despacha, ¿no? Pero cuando lo leemos desde aquí, desde América, cuando leemos desde aquí, esta noción del nuevo mundo como tierra futura, como tierra promisoria, como tierra que devela algo que desconoce el viejo mundo, reconocemos en aquello un elemento revolucionario interesantísimo. Y eso va a ser lo que va a marcar y va a vincular a todos estos estratos de la sociedad criolla, no indígena, porque esto es netamente Europa y la recepción del legado europeo por los criollos. En los movimientos ilustrados de la independencia la, la latinoamericana. Con esto termino, ¿no? Porque en esta recepción que va a generar esta noción que estas visiones que estamos hablando, podríamos encontrar una línea, una trayectoria, que es lo que estudia Alain Milou, ¿no? Este francés, esta trayectoria que podemos traer desde Colón, Mendieta, Francisco de la Cruz, y que en tiempo de las batallas por la independencia va a conformar llega hasta estos movimientos ilustrados de la independencia, ¿no? Esta independencia de las antiguas colonias españolas en América. Y dentro de este periodo de la independencia y la conformación de los primeros congresos republicanos, voy a resaltar la figura de Simón Bolívar. Un segundo. Simón Bolívar, Simón Bolívar ahora vamos a volver a otro tipo de texto, ¿no? Sacamos, dentro de la propuesta que estamos haciendo de mediación de la lectura, sacamos ahora otro cajón de este artefacto, ¿no? Otra faceta de este objeto. Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, interesantísima Carta de Jamaica, ¿no? Y en el discurso de Angostura, la de Jamaica 1815 y la de Angostura 1819, obviamente Bolívar alejadísimo de todo este imaginario apocalíptico y bíblico, pero no por ello de ese tono profético y visionario. Vuelve a concebir la extensa región americana como centro, cito, ¿no? Como centro de la familia humana y como lugar promisorio que desvela al viejo mundo un nuevo mundo. Con esto acabo, con esta cita, ¿vale? Voy a leer. Dice en la carta que lanza en la carta de Jamaica, perdón, dice, Simón Bolívar dice, la reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y observando desde allá, sentido profético, ¿no? Está instalado Bolívar en el futuro,
con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado, y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, y ojo con esto, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y oro. Ya lo veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya lo veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le han prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia coronada por la gloria, y ojo con esto, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Con eso terminaremos nuestra sesión de hoy, y en la cual hemos pretendido, a partir de un término general, de una temática general, observar distintas facetas, distintos medios de representación. Hoy día nos hemos centrado netamente en una cuestión literaria, pero dentro de esa cuestión literaria, cómo trascienden distintos géneros, género epistolar, género de la crónica, el género jurídico, digámoslo así, de los legajos de la Inquisición, y ahora también volvemos al epistolar, pero ya fuera, ¿no? En un contexto, ¿cómo se llama?, del debate de la sociedad criolla con lo colonial, y visto como América, como esa tierra del futuro, ¿no? Como esa tierra del futuro que enseña algo que el viejo mundo desconoce. Y aquí es una cuestión central porque es propio de toda esta visión utópica de América, ¿no? De América como nuevo mundo, que sigo con la frase del filósofo este mexicano Leopoldo Sea: será filosofía primero para los americanos y luego para el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Esta cuestión es central porque, con esto acabo, que si la irrupción, la expansión europea colonial, esa salida en 1492, significó en el debate, la irrupción que genera el humanismo renacentista en América, genera esa imposición, o lo que dice Edmundo O'Gorman, esa invención de América, porque América es un invento de los europeos del siglo XVI. De hecho, el mismo nombre lo dice, ¿no? Del continente, ¿no? Nombrar América a toda esta vasta región, a partir de alguien que no sabemos a ciencia cierta quién fue, y si realmente viajó o no viajó a América, y si sus teorías cosmográficas fueron propias o no, porque eso es un debate de los europeos, es un debate epistemológico europeo. Y entonces los europeos inventan América en el siglo XVI en el contexto del humanismo, ¿no? El barroco, si lo leemos desde América Latina, lo que resaltamos de ese barroco es la fusión, ¿no? El mestizaje, que es lo que hemos estado trabajando en estas sesiones. Pero entonces, en esa imposición de los valores europeos en América, ¿qué genera? Fundamentalmente, el conflicto de la representación en una situación colonial, en la cual las palabras no nombran y las imágenes no muestran, ¿no? El conflicto de la representación en una situación colonial, ¿qué quiere decir? Que los nativos de América, ¿no? David Ayala, tienen que verse a sí mismo con los ojos del forastero, y tienen que hablar de sí mismo con la lengua del forastero. Y ese es un conflicto representacional
que llega hasta el día de hoy, ¿no? Que perdura hasta el día de hoy, puesto que la situación colonial continúa en la medida en que los problemas de la colonia no han sido resueltos. No han sido resueltos por esa sociedad criolla que se independiza a la imagen de Bolívar, ni tampoco por la fundación de esos estados nacionales del siglo XIX. No, no resolvieron esos problemas, y menos hoy día, desde el siglo XX y hoy día el siglo XXI, no han podido tener respuesta institucional, porque esa institucionalidad, es decir, esos medios de representación, sea la institución, sea en el canon compositivo literario, es un conflicto, porque la situación colonial, en la medida en que ciega, porque presenta ojos extranjeros, vernos con los ojos extranjeros y hablar de nosotros con la lengua del forastero, es una cuestión de que no podemos mirarnos a nosotros mismos con nuestros propios ojos, ni tampoco hablar de nosotros a partir de nuestras propias lenguas, sin esquemas, ni modelos compositivos, ni filosofemas importados, ¿no? Ahora, yo no quiero llegar a un sentido romántico de negar el mestizaje, sino que eh, América, para romper esa situación colonial, tiene que desvelar aquello que se ha encubierto originariamente a partir de 1492. Y un ejemplo tiene que ver con esta cuestión compositiva de nuestros cuerpos, de nuestras lenguas, ¿no? Que es lo que hace Ángel Rama en La ciudad letrada, el conflicto que se genera entre la ciudad letrada y lo que está por fuera de la ciudad letrada, ¿no? Y entonces, termino con esto. Toda esta lectura que hemos hecho corresponde a un estrato de la sociedad colonial, que es el criollo, pero que es muy elemental respecto a esa utopía que América Latina puede marcar y que desde el punto de vista del lenguaje tiene que ver con este enfrentamiento entre esta sociedad mestiza con ese modelo impuesto, ¿no? Es decir, si América Latina tiene algo que desvelar y que mostrar al viejo mundo, es su propia originalidad. Y es ahí el conflicto, ¿no? Y estamos en este periodo, ¿no? En este tránsito entre lo barroco, la modernidad que no fue, ¿no? Hablar así mejor no. Entre la modernidad que está en conflicto, en resistencia a esa modernidad ilustrada, pero también, y con esto acabo. Lo que queremos decir con todos estos elementos que corresponden netamente a la sociedad criolla es que si la situación colonial refiere a ese problema de la representación, estos elementos llevan a la resistencia, llevan a reconocer el sincretismo, llevan eh, a preponderar lo que América tiene que decir, ¿no? Con esto termino porque estoy repitiendo mucho. Pero lo interesante es observar cómo esta cuestión perdura hasta la modernidad, ¿no? Y ya lo veremos ahora cuando vamos a trabajar la vanguardia. Si hay alguna pregunta, algún comentario, se lo agradecería muchísimo, porque creo que he hablado mucho. Si durante toda la exposición les quedó alguna duda, un término o lo que sea, preguntar por favor, o generar un diálogo, sería interesante